Muy buenos días, doctor Giovanni Barría. Mi nombre es Rosiquier y el día de hoy voy a presentarle el parcial número 3 titulado Inventario y Almacén. Ahora, teniendo un poco de introducción de lo que será el parcial número 3, podemos decir que se estarán desarrollando dos partes, las cuales serán los ejes temas. De esto se van a derivar cuatro temas principales, los cuales serían diseño y gestión de indicadores, mejora continua, estrategia de negocio y logística financiera, y el último, que es presupuestario y planeación financiera en la cadena de suministro. A su vez, estos temas principales van a estar compuestos de otros subtemas o puntos específicos que van a ayudar en el desarrollo de los mismos. Para la explicación del parcial número 3 y también para poder llegar a las conclusiones, ya sería el último punto a tratar de este parcial. Y bueno, iniciando con el primer tema principal, tenemos que es diseño y gestión de indicadores. Acá podemos decir que las etapas del diseño de los indicadores se tienen que realizar de una manera en la que se garantice que estos indicadores seleccionados, los cuales se utilizarán para el medir el rendimiento del sistema de gestión, estarán adecuadamente construidos y son los pertinentes para ofrecer la información que necesita la organización en cuestión. Es importante esto, seguir las siguientes etapas de diseño de indicadores para lograr realmente esto. Como número uno, podemos decir que tenemos elegir los indicadores a poner en funcionamiento de acuerdo a las particularidades de cada organización, lo que nos dice que estos se deben adaptar a las necesidades que cada empresa tenga, dependiendo de a qué sector del mercado es al que se están orientando. Como número dos, tenemos que se debe establecer la denominación del indicador, es decir, que se debe decir sobre qué se lleva a cabo dicha medida. También podemos determinar el método a seguir para su cálculo. Esto es la forma que se va a utilizar para llegar a esa medición. Luego podemos definir la forma en que va a ser presentado. Esto se logra a través de la definición del medio a través del cual se va a divulgar. Y por último, tendríamos lo de establecer los umbrales necesarios para el análisis de los resultados arrojados por los contadores. Esto nos dice más bien que es determinar cuáles serían los parámetros que se seguirían para esto. Bueno, ahora sí, iniciando con los primeros subtemas de este primer tema principal, tenemos que son los elementos y tipos de medición en el SSH, Supply Chain o cadena de suministro y las operaciones logísticas. Debemos saber que la medición del desempeño de la cadena de suministro es fundamental para que la empresa logre fortalecer sus operaciones y aumentar sus ventas. También entender mejor el mercado en el que está compitiendo. La medición del desempeño de la cadena de suministro implica realizar todos los esfuerzos para poder monitorizar, auditar y analizar las condiciones de los procesos logísticos de la empresa. Este proceso brindará información valiosa para lo que sería la identificación de oportunidades de mejora en cada etapa logística de la cadena de suministro. También se podría optimizar y fortalecer el desempeño de la empresa. A su vez, se descubriría la manera de ahorrar costos. También se puede detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución y ventas. También esto se podría anticipar a los posibles problemas de logística. Es por esto que los KPIs permiten cuantificar el desempeño de un amplio abanico de procesos, entre los que se pueden destacar la recepción de mercancías, el almacenaje, preparación de pedidos, gestión de inventarios, expediciones, entregas, transporte y gestión de devoluciones, entre muchos otros.
La finalidad última del uso de KPI en la logística es mejorar la productividad, optimizar los costes, al mismo tiempo que se mantiene o incrementa la calidad del servicio. Por otro lado, tenemos el siguiente título, en el cual hablamos de los objetivos de un sistema de medición. De estos podemos destacar los siguientes, en donde se debería identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. También se debería medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores tanto nacionales como internacionales. También satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo, las entregas y la optimización del servicio que prestan. A su vez, se mejora el uso de los recursos y activos asignados para así poder aumentar la productividad y efectividad de las diferentes actividades hacia el cliente final, por lo que se reducirían gastos y se aumentaría la eficiencia operativa. Y por último, uno de sus objetivos más importantes sería poder compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial, lo que sería el benchmark, para saber cuál sería su nivel y ver cómo implementar nuevos proyectos para poder alcanzar o superar a sus competidores. Continuando con los siguientes subpuntos, tenemos los indicadores primarios y secundarios en la cadena de abastecimiento. Como primario podemos mencionar la orden perfecta. Este indicador calcula la tasa libre de errores de cada etapa del periodo de compra. Entre los que se pueden mencionar los errores en la producción de pedidos para la adquisición, fallas en el proceso del almacén, problemas en la facturación, en los envíos, entre otros. Este KPI puede ayudar a medir la satisfacción del comprador. Como segundo KPI podemos mencionar el tiempo del ciclo de efectivo a efectivo. Aunque tiene una naturaleza financiera, también revela información importante sobre las operaciones de la cadena de suministro de una empresa. Básicamente, este KPI indica la cantidad de días entre el pago de los materiales y el pago del producto. Como último KPI primario podemos mencionar el tiempo del ciclo de pedido del cliente. Esta métrica proporciona información sobre el servicio del producto y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro. También indica el periodo entre la recepción de la orden de compra y el momento en el que ésta se entrega con éxito. Como KPI secundarios podemos mencionar la velocidad del montaje, ya que este es el porcentaje que se proyecta consumir en el próximo periodo y ayuda a comprender qué tanto de los productos disponibles se ajustan a la demanda. Luego tenemos la exactitud de la factura de flete. Este indicador es clave para la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Indica el porcentaje de este tipo de cuentas que no tienen errores. También ayuda a identificar cualquier tendencia negativa con las operaciones de facturación en la empresa. Ahora, pasando al siguiente punto, tendríamos los puntos críticos de control y la determinación de restricciones. Definiendo, tenemos un punto crítico de control, o PCC, es un punto o etapa en el proceso de elaboración de un producto alimenticio en el que se puede aplicar una medida de control y evitar así un peligro para la salud humana. Este es un punto del proceso en el que se puede aplicar una medida de control y es la etapa final que hay en un proceso para impedir, excluir o minimizar a un nivel aceptable el peligro que se ha detectado. El objetivo principal de implantar un sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos o APCC es la consecución de un alimento apto para ser consumido. Continuando con los puntos, nos encontramos con la integración de indicadores. Esta integración permite conjugar la visión global de un problema, sintetizando la información que puede ser voluminosa, posibilitando que haya una mayor profundización
aspectos importantes dentro de cada organización. Continuando, seguimos con la evaluación y seguimiento. Esta se refiere más bien a las actividades desarrolladas específicamente para entender cómo se ha aplicado una intervención o programa y qué ha conseguido. Puede incluir la evaluación de la calidad de las actividades llevadas a cabo o si era el momento oportuno para aplicarlas, así como las consecuencias, resultados e impactos del programa, sus prácticas idóneas y también las lecciones aprendidas. Tomándolos a cada uno por separado, podemos decir que el seguimiento se refiere al proceso sistemático y continuo de recopilar, analizar y utilizar información para supervisar el progreso del programa, con el fin de cumplir sus objetivos y guiar las decisiones de gestión. Así como podemos mencionar que la evaluación se refiere a la investigación sobre la forma en que las actividades e intervenciones cumplen los objetivos del programa y cómo se comparan los logros del programa previstos con los que se han conseguido. Medición de eficiencia en procesos logísticos. La evaluación de desempeño en el sector logístico consiste en medir el rendimiento que tienen los procesos a lo largo de la cadena de suministro. Esta medición se puede hacer en conjunto o por partes concretas de cada una de las fases. Por ello, es necesario establecer unos KPIs concretos, es decir, unos indicadores clave de rendimiento que nos permitan obtener datos concretos, objetivos y cuantificables que, al ser comparados con otras métricas, nos permitan saber el grado de desempeño que tiene el elemento que hemos evaluado. La importancia de la evaluación de desempeño radica en que nos va a permitir conocer el grado de rendimiento del proceso evaluado. En otras palabras, nos va a permitir saber si el proceso se está ejecutando de la forma óptima, con la máxima eficiencia posible, o si por el contrario, el desarrollo del proceso todavía es susceptible a ser modificado o rediseñado para ser todavía más eficiente de lo que ya es. En conclusión, podemos decir que la importancia de la evaluación de desempeño radica en la información que nos ofrece a la hora de saber si un proceso logístico se lleva a cabo con eficiencia o no. Gracias a esta información se pueden tomar decisiones concretas que nos ayuden a mejorarlo y de este modo aspirar siempre a una optimización plena de todo el conjunto. Como siguiente subpunto tenemos los factores críticos de éxito y evaluación de desempeño. Un factor crítico de éxito se trata de algo que una organización o compañía debe cumplir bajo cualquier concepto para alcanzar sus metas. Estos elementos ayudan a los equipos de trabajo, sus líderes y la dirección a encontrar el enfoque y comparar su progreso. Los objetivos base de los factores críticos de éxito, de acuerdo con sus propias características, tienen diferentes FCE, que además califican los esfuerzos ya sean de éxito o de fracaso. Algunas de las características que se pueden resaltar de estos puntos críticos de éxito son que a pesar de que los factores críticos varían de acuerdo al objeto planteado, estos cuentan con características inherentes que son inamovibles, las cuales se pueden dividir de la siguiente manera. Pueden ser temporales, los cuales son establecidos para proyectos específicos y pueden ser descartados para los demás o usados dentro de un área y ser contraproducentes en otra. Están los escasos, que son los factores críticos de éxito, que deben ser pocos para no perder la efectividad, dado que más de 6 pueden desfavorecer la estrategia y entorpecer los avances o complicar las tareas. También están aquellos que son necesarios, los cuales son basados en las necesidades imperantes de la organización, por lo que son puntos cruciales en su operatividad. Son objetivos, no rutas, es decir, que son objetivos en sí mismos, no la ruta para lograrlos. Y también estos deben ser a medida
que son definidos de acuerdo con los roles disponibles en la empresa para adaptarse estrechamente a las posibilidades de cada miembro o de cada equipo de trabajo. Continuando con la explicación de los subpuntos, tenemos la estadística y análisis variacional. El análisis variacional puede considerarse fruto de la conjunción de la teoría clásica del cálculo de variaciones y la programación matemática. Actualmente ocupa, entre otros, el estudio de problemas de optimización de restricciones, prestando especialmente atención al análisis de sensibilidad y a la estabilidad con respecto a las perturbaciones de los datos. Una característica que se puede destacar de este análisis es la presencia de técnicas de optimización aplicadas a funciones no diferenciales en el sentido clásico, técnicas que pueden enmarcarse en la teoría general de multifunciones. Como siguiente punto, vamos a hablar de los algoritmos evolutivos. Un algoritmo evolutivo es una aplicación informática basada en una inteligencia artificial evolutiva que resuelve problemas mediante el empleo de procesos que imitan el comportamiento de los seres vivos. Como tal, emplea mecanismos que asocian habitualmente la evolución biológica, como la reproducción, mutación y recombinación. Los algoritmos evolutivos funcionan en un proceso de selección natural que se parece al de Darwin. Las soluciones más débiles se eliminan, mientras que las más fuertes y viables se conservan y reevalúan con el objetivo de conseguir los resultados que se desean. Entre las ventajas que aportan estos algoritmos evolutivos se pueden destacar la mayor flexibilidad, ya que los conceptos de algoritmo evolutivo se pueden modificar y adaptar para resolver los problemas humanos más complejos y cumplir con los objetivos establecidos. También está mejor optimización, ya que se consideran todas las soluciones posibles. Esto significa que el algoritmo no se limita a una sola solución en particular. Y por último tendríamos las soluciones ilimitadas. A diferencia de los métodos clásicos que presentan una sola solución, los algoritmos evolutivos incluyen y ofrecen múltiples posibles soluciones a un mismo problema. Pasando con el último subpunto de este tema principal, tenemos las aplicaciones y casos prácticos. Hay una gran cantidad de problemas que pueden ser resueltos mediante los algoritmos evolutivos. Algunos de estos problemas son los dos casos que a continuación menciono. En el caso número 1 tenemos la optimización de rutas. Aplicando en la optimización de rutas permite encontrar la ruta más corta y más rápida entre ciudades o zonas en muy poco tiempo. También resulta muy útil en Smart Sites para tratar de reducir las emisiones de CO2. En el caso número 2 estaría la gestión automatizada de equipamiento industrial, ya que es posible hacer un cálculo en el tiempo real para optimizar un proceso automatizado de equipamiento industrial. Pasamos ahora a lo que sería el segundo tema principal. Este trata sobre la mejora continua. La mejora continua es una práctica de gestión para que la empresa pueda mejorar constantemente sus procesos y así ser más eficiente y tener un mejor rendimiento. La intención es encontrar siempre los puntos en los que el funcionamiento de la empresa tiene cuellos de botellas, como fallos, errores humanos, retrasos, desperdicio de recursos, sobre los que se puede actuar. Al mejorar poco a poco el rendimiento de la empresa, se vuelve siempre mejor y más centrando en la satisfacción del cliente. Al poner en práctica la mejora continua, es importante basarse en los tres pilares principales que rigen el concepto. De lo contrario, puede ser una estrategia errónea o insuficiente para garantizar los mejores resultados. Estos tres pilares más importantes serían los siguientes. La continuidad, es decir, siempre hay una forma de mejorar y esta búsqueda debe ser siempre constante. Está la cultura. Para que esta continuidad sea posible es necesario incorporar esta cultura de proceso
en todo el equipo para que se convierta en un hábito en la rutina de trabajo. Y como último pilar podemos mencionar que sea bueno para todos, ya que es importante que las mejoras sean pensadas y ejecutadas de forma que aporten beneficios a todas las áreas de la empresa, no a una sola en específico. Al aplicar la mejora continua, se aportan varios beneficios a la empresa, entre los que se pueden destacar la simplificación de los flujos de trabajo, ya que la optimización constante de los procesos tiene como objetivo reducir los pasos innecesarios y centrarse en lo que realmente importa para obtener un buen resultado, minimizar los errores, ya que los errores son muy comunes en el trabajo, ya que las empresas están hechas por personas. Sin embargo, al tener claros todos los pasos del flujo de trabajo, es posible identificar aquellos errores que son más comunes, proporcionar información y mejorar la curva del aprendizaje en todos los equipos. Viendo los primeros puntos de este segundo tema principal, tenemos la logística esbelta. Esta se trata de una forma de gestionar los procesos logísticos que busca eliminar de ellos todos los elementos superfluos y que en conjunto no aportan valor al proceso ni al producto, que por el contrario sí que constituye un coste económico añadido. Aplicar la metodología de la logística esbelta aporta muchos beneficios a la cadena de suministro y algunos de los más importantes son los mencionados a continuación. Se puede evitar movimientos o desplazamientos innecesarios, se evitan errores que implican procesos de devolución, suponen un ahorro económico considerable y también mejora la calidad del servicio prestado a los clientes. El proceso a seguir para implantar la metodología de logística esbelta en una empresa de logística y distribución deberá ser el siguiente. Como primer paso se debe identificar las actividades importantes, es decir, aquellas que aportan un valor al cliente. También se debe identificar las actividades que no aportan valor y que además suponen un despilfarro o un gasto de recursos innecesarios. También se debe crear un nuevo flujo de procesos que permita eliminar las actividades que no aportan valor, pero que al mismo tiempo no afecten las actividades que sí lo hacen. Como punto número 4, se deben fomentar las estrategias full frente a las push, o lo que es lo mismo, implementar acciones destinadas a fomentar las ventas más que a producir a partir de una previsión que se puede cumplir o no. Y como número 5 se tendría que estandarizar el nuevo modelo y aplicar una doctrina de revisión y mejoramiento continuo que permita seguir optimizando el proceso en el tiempo. En este sentido, se hace indispensable optar por sistemas que permitan la planificación de rutas y la monitorización de las entregas de última milla, ya que son las herramientas que reducen considerablemente los costes del proceso y que a su vez aportan valor al conjunto de la cadena de suministro o elementos que se relacionan entre sí. Luego tenemos el punto número 2 que habla sobre el análisis de desempeño, enfocado en los elementos. Podemos decir que la evaluación y análisis del desempeño de una empresa funciona como una base para el desarrollo de estrategias que en sí optimizan y fortalecen el trabajo de cada una de las áreas involucradas. Por ejemplo, con el análisis de desempeño en procesos de transporte es posible identificar oportunidades de mejora en la etapa logística de entrega de la última milla, con el fin de conseguir una reducción en los costos de transporte y que las entregas sean más rápidas. Además de esto, un plan de análisis de desempeño permite detectar problemas que podrían estar generando dificultades logísticas, ya sea como sobrecostos e incluso pérdidas importantes para la empresa. Es por esta razón que la evaluación de desempeño es un proceso indispensable para que las empresas implementen el ciclo de Deming o el ciclo PHVA. Continuando con estos subpuntos del segundo
tema principal nos encontramos con el ciclo de mejora continua. Principalmente, cabe destacar que en el año 1950, como en diversas ocasiones entre las anteriores 2 décadas, Deming utilizó un método el cual se llama ciclo PHVA. Este tipo de método se basa en lo que sería planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo de mejora continua constituye un pilar fundamental de los actuales sistemas de gestión. La correcta programación de los procesos, su ejecución según lo propuesto, el análisis de la información recogida y el replanteamiento de acciones constituye la base de la evolución del desempeño de las organizaciones actuales. Podemos definir PHVA de la siguiente manera. Primero tenemos el ciclo de planificación, en el que se señala la etapa de planificación que necesita reglas estrictas para poder llevarse a cabo, en donde se escoge el mejor personal y se seleccionan los datos que se han obtenido. Luego está el ciclo del hacer, donde se realizan las mejoras o se verifican los errores que causan dicho problema. Y por último, también se reúnen los datos que se necesitan, para luego pasar al ciclo de verificación, en donde cabe destacar que para este proceso se debe realizar diversas acciones, las cuales darán un resultado satisfactorio, entre las que se encuentran extender y analizar los datos recopilados, así como también verificar y justificar las diferencias. Por último, tendríamos lo que sería el ciclo de actuación, en los que se debe subrayar que es la fase de actuar y requiere diferentes acciones, que serían realizar mejoras en el proceso, así también como comunicar todas las mejoras a los integrantes de la compañía en la que se esté aplicando este ciclo de mejora continua. Pasando al siguiente punto, podemos hablar un poco sobre los diagramas causa y efecto. Se puede decir que un diagrama causa-efecto es una herramienta visual que se utiliza para organizar de una forma lógica las posibles causas de un problema o efecto específico, mostrándolas gráficamente de forma cada vez más detallada, siguiendo relaciones causales entre las distintas hipótesis. El diagrama causa-efecto es una herramienta fundamental que se utiliza en las primeras etapas de un equipo de trabajo para la mejora. Las ideas generadas durante el proceso de lluvia de ideas o de afinidad se utilizan para rellenar el diagrama. Dado que una lista de problemas de un causa-efecto puede ser muy amplia, el equipo debe utilizar la técnica de priorización o de votación múltiple para reducir la lista de causas potenciales que desean investigar más a fondo. En la cabeza del diagrama se encuentra lo que sería el efecto que el equipo está investigando. El equipo ha realizado una lluvia de ideas sobre las posibles causas de este efecto, por lo que el esqueleto se convierte en las distintas causas potenciales y los encabezados son los de las columnas del diagrama de afinidad. Como siguiente punto nos encontramos la filosofía Kaizen, que está orientada a buscar el perfeccionamiento, sea lo que sea que haga, siempre se orienta hacia una mejora. Si se mira bien, es muy parecido al concepto de optimización y su gran aporte es la cuestión metodológica, el cómo conseguir estas mejoras. Por eso es muy utilizado en el marketing como un sistema de gestión orientado a la mejora continua de procesos, buscando eliminar las malas prácticas o ineficiencias que reducen el desempeño del sistema en cuestión. Mediante la acumulación de pequeños procesos de cambio se pueden lograr grandes y positivos impactos a largo plazo. Este método se basa en la constante evolución de los procesos que integran el sistema productivo empresarial, estableciendo ciertos estándares de calidad y midiendo constantemente los logros obtenidos. De esta forma se asegura el cumplimiento y el proceso de mejora continua. Es importante mencionar
que el método Kaizen consta de 5 S, las cuales se pueden detallar de la siguiente manera. Como número 1 tenemos Seiri, que es clasificar entre lo útil y lo inútil. Luego está Seiton, que es ordenar lo útil y decidir sobre lo inútil. Luego está Seiso, que es mantener el orden y la limpieza. Y luego nos encontramos con Seiketsu, que es cuidar la higiene y el aseo personal. Por último estaría Sheitsuke, que es fomentar la disciplina y el autocontrol para una mejora productiva. Luego nos encontramos con el siguiente punto a tratar, que es Pokayoke, que esta es una técnica japonesa también que se usa para evitar errores en las operaciones de una empresa. Su traducción significa prueba y error o evitar errores advertidos. Su creación fue en el año de 1960 en la fábrica de Toyota en Japón por el ingeniero Shigeo Shingo. El propósito de desarrollar esta técnica de mejora continua fue la de eliminar las diferencias en los procesos de producción. Los 3 principios de Pokayoke son los siguientes. Tenemos los errores son inevitables, pero los defectos no lo son. Hay que detectar un error antes de convertirse en defecto. Y el último es la mejor herramienta para prevenir un defecto es la que logra aislar la fuente del problema. Podemos decir que el método Pokayoke fue ideado para advertir los errores humanos dentro de la división de manufactura y es considerada como una herramienta de calidad que por ende busca aumentar la calidad de los productos elaborados e incrementar el nivel de eficiencia. Entre algunas de las ventajas que se pueden mencionar al utilizar este método son los siguientes, que se obtiene una mejora en la calidad de las operaciones y los procesos, al igual que se mejora la eficiencia y la productividad en los procesos, se minimiza la posibilidad de cometer errores humanos y también es fácil y más barata esta aplicación que el costo de los errores, al igual que evita correcciones, reparaciones y controles de calidad posteriores. Y por último, también puede decirse que mejora la experiencia de uso de los clientes. Continuando con la explicación del parcial número 3, nos encontramos con el tercer tema principal, el cual habla sobre la estrategia de negocio y la logística financiera. En la actual globalización de mercados, la competitividad de una empresa se torna estratégica e implica descubrir actividades que generen su desempeño con base en las interacciones de la cadena de abastecimiento. Interesar a los ejecutores de la gestión de abastecimiento operativa, financiera y comercial sobre la rentabilidad y sus decisiones resulta todo un performance financiero sustentado en el riesgo y el valor. Es por ello que la percepción financiera en la logística permite que la comprensión de las acciones que involucran el nivel de servicio, los inventarios, el costo y canales de distribución, lo cual permite aprender nuevos modelos de negocio que demandan los mercados, tecnologías de comunicación, uso del Big Data y sus analíticas conocidas como la tercera revolución industrial. Los primeros subpuntos de este tercer tema principal son los objetivos concretos de la logística con enfoque financiero. La distribución es uno de los elementos de la logística que permite disponer de los productos que el mercado necesita, en la cantidad justa y el tiempo indicado. Sin embargo, para lograr este fin, la empresa debe plantearse objetivos de la logística de distribución más específicos y certeros. A continuación, podemos explicar algunos de ellos. Como primero, nos encontramos la disponibilidad, ya que este es uno de los principales objetivos de la logística de distribución, el cual se centra en hacer que la empresa pueda disponer siempre del producto y que sea fácil la adquisición para los consumidores. Es decir, generar una cantidad de oferta que satisfaga la cantidad de demanda del mercado
a través de la cadena de distribución logística. También nos encontramos con la optimización de los costos. Los costos de distribución deben ser los menores posibles. Sin embargo, lo ideal es reducir los costos a tal punto que la calidad del servicio no se vea afectada. Cada cambio realizado a nivel de logística y distribución debe implicar una mejora en los procesos. Como tercer objetivo, podemos mencionar la fiabilidad. La logística de distribución debe buscar que todos los procesos que están involucrados, como los de entrega, sean confiables y óptimos, garantizando una puntualidad de cada etapa logística, rápida resolución de los problemas y también una mayor satisfacción del cliente. Ahora pasamos al siguiente punto, que serían las principales acciones logísticas aplicadas a la estrategia de negocios. La estrategia de operaciones es un plan a largo plazo en el que se enmarcan las acciones a realizar, necesarias para alcanzar aquellos objetivos que se han fijado. Se basa en el uso adecuado de los recursos de la empresa, ya que requiere un análisis del entorno y del mercado, y su contenido es el de mejora de la competitividad de la compañía. El objetivo principal de la estrategia de operaciones es el de encontrar una ventaja competitiva que sea sostenible para la empresa, ya que las acciones contempladas en el plan estratégico se dirigen a generar valor a través del proceso productivo o bienes de servicio para aumentar la calidad, la productividad, la satisfacción del cliente y rebajar los costos. También se puede mencionar que las capacidades operativas se perciben como un abanico de recursos disponibles que se adaptan a los requerimientos variables de los productos ofrecidos en el mercado y a las necesidades cambiantes de los clientes o de los consumidores. Continuando con estos subpuntos, nos encontramos con el método del punto de equilibrio y el control presupuestario. En una empresa o negocio, el punto de equilibrio es el punto en el cual el valor de los ingresos por ventas es exactamente igual a la suma de los costos fijos y los costos variables. En este punto, la empresa no obtiene ni ganancias ni pérdidas, por lo cual al aumentar el nivel de ventas genera utilidad, y por el contrario, al bajar el nivel de ventas, la empresa incurre en una pérdida. Para aplicar o conocer el punto de equilibrio es necesario reclasificar los gastos y costos de la empresa en dos grupos. Primero nos encontramos con los costos fijos, que son aquellos que causan independientemente del volumen de ventas. Un ejemplo de estos pueden ser los arrendamientos, las nóminas, los servicios públicos o los pagos de seguro. Por otro lado, se encuentran entonces los costos variables, que son los que varían directamente con el volumen de las ventas de la empresa. Un ejemplo de esto serían las comisiones de los vendedores, los impuestos, los combustibles, la publicidad, los costos de distribución. Conocer el punto de equilibrio le permite a la administración de la empresa formular políticas y tomar decisiones sobre el nivel de producción, cantidades de productos o de servicios a comercializar, ya sea en un corto tiempo, para aumentar el nivel de utilidad deseado, teniendo en cuenta variables como el precio, los costos fijos, los costos variables y el volumen de ventas. Por otro lado, tenemos el siguiente subpunto, que es el diseño o uso de indicadores contables. Podemos mencionar que los indicadores de contabilidad son datos utilizados para medir el rendimiento de una empresa. Son instrumentos de gestión muy útiles para los directivos, ya que les permiten evaluar la salud, determinar sus costos y márgenes, identificar las dificultades antes de que sea demasiado tarde para reducir el riesgo de impago. Terminando entonces con los subpuntos de este tercer tema principal, nos encontramos con el análisis y la toma de decisiones. La contabilidad es el sistema que nos permite conocer cuál es la información que se tiene sobre una empresa para poder tomar decisiones. Para llevarla a cabo de forma efectiva hay que tener bastante claro cómo se calcula y se gestiona la rentabilidad,
se elaboran estrategias empresariales en función de las decisiones financieras y se hace una buena valoración de inversiones. Para la toma de decisiones en una empresa es necesario realizar un control de gestión de la compañía. Este proceso se realiza a través de los sistemas contables, que son las herramientas que se tienen para poder conocer o cuantificar económicamente todo lo que ocurre en una compañía. Es decir, sirven para soportar las decisiones financieras y permiten evaluar la eficacia en la utilización de los recursos. Ahora pasamos al caso práctico de decisiones operativas con impacto financiero. En el ejemplo que vamos a mostrar tenemos una empresa de suministros a la que un cliente solicita un descuento porque va a hacer un gran pedido. Ahora, la política de la empresa dice que los descuentos por pedidos grandes solo se otorgan a clientes con una antigüedad de 1 año, lo que no es el caso del cliente. Además, el cliente amenaza con suspender el pedido si no se aplica dicho descuento. Se identifica el problema, ya que este es si se le debe hacer el descuento al cliente incluso cuando no cumple con los requisitos para ello, yendo así contra la política de la empresa. Algunas de las alternativas que se pueden seguir serían que se le haga el descuento sin consultar con la gerencia, que no se le haga el descuento y se pierda el pedido, lo que ocasionaría una pérdida de productos. Se debe consultar con la gerencia para autorizar el descuento. También se podría intentar negociar con el cliente para que acepte las condiciones expuestas en las políticas de la empresa, o se podría evaluar las propuestas para que luego se pueda incurrir en un sistema de puntuación para poder compararlas. Se complace al cliente, no se pierde el pedido, pero se estaría infringiendo en la política de la empresa, lo que es un mal ejemplo para el resto de los empleados. O se podría respetar la política de la empresa, se establece un buen ejemplo para el resto de la plantilla, pero se pierde un pedido y posiblemente un cliente podría irse con la competencia. Se restringe al cliente y se cuenta con el permiso de la gerencia. El cliente queda satisfecho, pero podría volver a exigir descuentos especiales para pedidos de gran cantidad. También, por último, se podría tratar igual que otros clientes en su situación, no quedará satisfecho y podría marcharse. Elección de la mejor alternativa. Se opta por la tercera opción, puesto que al consultar y negociar con la gerencia no se va contra la política de la empresa y se logra satisfacer al cliente. Solo restaría aplicar la decisión tomada y evaluar los resultados. Para este ejemplo, se ha usado una situación que se puede producir de forma bastante habitual en cualquier empresa en un nivel más bajo, pero también hay decisiones que pueden afectar económicamente a una escala mucho mayor. De esta manera llegamos al último tema principal, el cual es el presupuestario y planeación financiera en la cadena de suministro. El área de finanzas ayuda a la cadena de suministro a lograr un óptimo abastecimiento, a mejorar las decisiones asociadas con la selección del medio de transporte, administrar mejor los inventarios, todo esto apoyado con nuevas tecnologías de información y a un mejor análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. La esencia de la cadena de suministro es el manejo de tres flujos. El más evidente es el de materiales, sin embargo, este se basa en un adecuado flujo de información, de lo que se requiere y de lo que se tiene o se debe tener. Sin embargo, no se debe dejar fuera la de la ecuación de flujo de dinero, ya que es la base para la toma de decisiones y la evaluación final del desempeño de la cadena. Siguiendo con los primeros subpuntos del último tema principal, tenemos el diseño del presupuesto maestro, comercial, operativo y financiero. El presupuesto maestro es el documento que reúne todos los presupuestos de la empresa y es el punto culminante para todos los procesos de planificación financiera de la misma, ya sea producción, compras, ventas, marketing, administración, entre muchas otras.
Su función recae en la ayuda a alcanzar los objetivos económicos fijados, optimizar los recursos, gestionar las actividades del negocio y minimizar los gastos, la rentabilidad financiera y los rendimientos a medio y largo plazo. Como segundo subpunto tenemos los parámetros y estimaciones de la proyección. Podemos decir que la estimación de parámetros es un método que consiste en asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto al estudio. La fórmula matemática que lo determina se denomina estimador. Al ser una estimación existe cierto error, incluso aunque el estimador tenga todas las propiedades óptimas. Por pequeño que sea, existirá un margen de error. Continuando con estos subpuntos tenemos la evaluación, seguimiento y actualización. El procedimiento de seguimiento y control de proyectos establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la planificación del mismo. Su propósito es proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución del proyecto se desvíe significativamente de su planificación. Como segundo subpunto tenemos el análisis de riesgo y variables críticas. La herramienta de prevención con la que se puede pronosticar las amenazas con potencial de afectar el desempeño de algún proceso, ya sea un cambio, escalada, proyecto o incursión. La idea es que se tenga un plan por adelantado para gestionar lo que se podría impactar de manera negativa en el trabajo. Aunque un análisis de riesgo no implica necesariamente que algo salga mal, sí será útil para gestionar correctamente los problemas que surgen en la empresa y así tener un panorama más realista que se considere tanto lo positivo como lo negativo. Bueno, por último hablaremos sobre los dos últimos subtemas a tratar, el cual el primero habla sobre los costos de almacenamiento. Podemos decir que estos son todos aquellos en los que se debe incurrir para mantener existencias en un depósito. Es decir, el coste de almacenamiento es el que se relaciona directamente con la tarea de resguardar el stock de mercancía en un determinado espacio. Los costes de almacenamiento son variables y pueden ser tanto fijos como variables. Estos últimos aumentan y disminuyen en función de la cantidad de mercancía que se deposita. Los tipos de costes de almacenamiento se dividen de la siguiente manera. Como número 1 tenemos los costes de infraestructura. Estos son fijos y se refieren a aquellos que se derivan del espacio físico donde se almacenan las existencias. Nos referimos entonces a lo que es el alquiler o depreciación en caso de que sea una propiedad del edificio también y de sus instalaciones, como lo pueden ser herramientas, sistemas de almacenaje y software. También sobre los gastos de almacenamiento, de mantenimiento, seguros, impuestos o gastos financieros si se ha incurrido en un financiamiento para solventar algunos de estos costes. Luego se tienen los costes de gestión que pueden ser fijos y variables. Así engloba aquellos costes destinados a la administración del almacén sin incluir aquellas tareas de manipulación de las existencias. Y también incluye al personal indirecto, incluyendo a todos los costes laborales, como lo pueden ser la seguridad social, mantener material de oficina y servicios públicos como lo sería el agua y la electricidad. Luego tenemos el último coste, que este es el coste de operación, que son variables y corresponden a la manipulación de la mercancía. Aquí entra el personal que trabaja directamente el transporte y el depósito de los productos, incluyendo todos los costes laborales, como la seguridad social, los materiales diversos, los gastos de mantenimiento de los equipos, seguros, gastos por obsolencia en el caso de que se acabe la vida útil
de parte de las existencias. Luego, como segundo subpunto y último, tenemos los costos de distribución. Estos son todos los que se generan en cada etapa, desde la instalación de la planta de producción hasta el envío requerido de productos hacia el consumidor. Por lo general, estos costos de distribución son bastante elevados, aunque se suelen amortizar elevando el precio de los productos finales. Los costos de distribución engloban otras áreas aparte del solo el flete, que suelen ser mucho mayores en términos de economía y que son muy importantes conocerlos. Así, estos costos de distribución se pueden dividir en los siguientes. Primero tenemos los gastos de transporte. Este es el costo que se requiere al momento de transportar físicamente al producto hacia el destino final, ya sea un minorista, un mayorista o directamente a la casa del comprador. Este precio también incluye los gastos de logística que fueron necesarios para que se entregue el producto en tiempo y forma correcta. Luego están los gastos de almacenamiento. Una vez fabricados los productos, se necesita un lugar físico para guardarlos hasta el momento de su venta. Los gastos provenientes de este almacén son justamente los denominados costos de almacenamiento y el más común es el de alquiler. Luego está el gasto de la venta directa, que son aquellos gastos que aparecen cuando se vende directamente el producto o servicio al cliente. Un claro ejemplo de estos tipos de gastos son los viajes y los salarios de los vendedores. Luego está el gasto de publicidad y promoción. La única manera de conseguir ventas en el negocio es mediante el marketing apropiado, y una parte importante de ese marketing es la publicidad. Dicha propaganda se puede dar en medios como la radio, diarios, TV y sobre todo hoy en día a través de las redes sociales. Y como último tenemos los gastos de pérdidas. Es normal que dentro del proceso de distribución algunos productos no lleguen al destino. Por ejemplo, los alimentos perecederos, si no arriban en un tiempo determinado, se echan a perder. Otro ejemplo podría ser el deterioro de los productos, los cuales no pueden ser puestos a la venta y deben ser reemplazados por otros que estén en buen estado. Si bien estos gastos en términos nominales son menores, siempre deben ser incluidos y no menospreciados. Una vez vista esta división, vamos a dar una breve explicación de cómo se calculan los gastos de distribución. En resumidas cuentas, se puede decir que se suman todos los gastos incluidos en los costos de distribución, como los que hemos mencionado, tales como los que pueden ser de venta, de publicidad, de transporte y de almacenamiento. Y si, por ejemplo, la suma de todos los gastos es igual a 100, significa que tendremos un costo de distribución de 100, el cual debemos agregar el precio final si queremos que el negocio sea rentable. De esta manera llegamos a las conclusiones, en donde se pueden resaltar 4 conclusiones de todo el tema. Inicialmente, podemos decir que resulta importante la utilización de los KPIs por el hecho de que nos aportan información acerca de los puntos fuertes y aquellos puntos en los que se tienen deficiencias dentro del proceso de la empresa, pudiendo de esta manera llevar o obtener un mejor control de estos, así pudiendo llegar a lo que sería una mejora de las operaciones. También la implementación de los diagramas de control en la gestión empresarial son herramientas que deben ser aplicadas con más regularidad en todas las organizaciones, ya que les permiten a los directivos ver los procesos de una forma más fácil, puesto que se representan de manera gráfica los problemas y sus posibles soluciones, lo que les ayudan a fortalecer la capacidad competitiva del mercado y la calidad que ofrecen a los clientes. Igualmente,
Se puede resaltar que la contabilidad dentro de la empresa es un área de mucha importancia, ya que a través de esta se pueden monitorear los estados financieros de las empresas, permitiéndole así tener un mejor enfoque sobre los procesos logísticos y de abastecimiento, posibilitando la priorización de las operaciones más importantes dentro de esta. Por último, se puede resaltar que es imprescindible contar con un manejo de las actividades de la empresa, ya que todas aquellas están relacionadas estrechamente con la logística, debido a que gracias a esta se puede llevar a cabo estimaciones de los presupuestos que se requieren para un buen desempeño logístico, manejando así diferentes costos en los que se incurre a lo largo de la supply chain, pudiendo así disminuir aquellos en los que se está gastando de más.